¿Novedades para el sector agropecuario? Varias, sí. Bueno, por un lado podemos separar las novedades en sector provincial y el sector nacional. Sector provincial, este mes de octubre tenemos el vencimiento durante la segunda quincena de un régimen de información que se llama RUP, que significa Registro Único de Producciones Primarias. Lo que Santa Fe, digamos, exige a los productores agropecuarios, sin importar si son propietarios de la tierra donde producen o si son arrendatarios, tienen que informar también en la página web de la provincia de Santa Fe varios datos de sus producciones. Por ejemplo, las hectáreas que tienen sembradas o los barbechos que aún no tienen cultivo, y en ese caso la intención de siembra que tienen de cara a la campaña 2018-2019. En el caso de los productores que hayan, digamos, o que estén por cosechar trigo, informan el trigo que está sembrado, el rinde que esperan de ese trigo. A su vez se informa también la existencia de ganado, vacuno, porcino y otras especies. Y también cumple un poco los efectos de un censo. Lo que a la provincia le interesa saber es, por ejemplo, el estado de los caminos rurales, de los canales, en el caso de los desagües y demás. Y este RUP es lo que reemplaza a lo que conocíamos hasta el año pasado como el censo agropecuario, que todos los productores hacían en la municipalidad. Y bueno, ahora es de forma online y se puede hacer con un usuario y con una clave desde una computadora también con acceso a internet. Eso genera un comprobante y ese comprobante es solicitado muchas veces para hacer diversos trámites, como por ejemplo la obtención de créditos de tasa subsidiada, digamos, sobre todo lo relacionado a trámites provinciales es algo que es muy requerido por parte de API, de diversos ministerios y demás. ¿Es indistinto la cantidad, digamos, de hectáreas, ya sea que se están destinando a ganado como a la agricultura? Sí, o sea, todo el mundo lo tiene que hacer. Como te decía, en el caso de los productores, lo que se informan son las partidas inmobiliarias. De hecho, hay que identificar el impuesto inmobiliario. Si un lote tiene 100 hectáreas, bueno, hay que especificar de las 100 hectáreas qué cantidad de esas hectáreas está destinada a la producción agropecuaria, o mejor dicho, a la producción granaria y después a la producción pecuaria. Digamos, hay que hacer una división no demasiado detallada, obviamente, porque es una cuestión de censo, es algo estadístico, pero lo más aproximado a la realidad que se pueda, obviamente. Para completar estos formularios, ¿a qué página tenemos que entrar? Mira, el RUP tiene una página especial, de todas maneras se accede por medio de la página de Santa Fe, que es santafe.gov.ar, y como te decía, la relación se llama RUP, RUP, que es Registro Único de Producciones Primarias. Como te decía, esto tenés el plazo para hacerlo, es ahora en el mes de octubre, se hace 3 veces por año, ahora está venciendo el tercero y último que se hace en el año, digamos. ¿Qué pasa en caso de no actualizar esta información, de no saber quizás o no contar con las herramientas para poderla hacer? Sinceramente, hasta el momento, esto es algo que en el pasado el censo agropecuario que conocíamos municipal, cuando se actualizaba fuera de término, generaba una multa. Esa multa se pagaba en el nuevo Banco de Santa Fe y así quedaba subsanado, digamos, esa demora. En el caso del RUP, realmente la implementación fue bastante complicada. En general, la página de internet suele funcionar bastante mal. Entonces, la verdad es que en las primeras oportunidades donde se informó todo esto que yo te contaba, eh, hubieron detalles que no pudieron informarse por un problema de la página, por errores que tiraba el sistema, y hasta el momento la gente que no lo hizo no tuvo consecuencias. De todas maneras, cuando nosotros consultábamos por estos errores, lo que nos decían es que a partir de este censo de octubre el control iba a ser mayor. De todas maneras, al ser una cuestión estadística o de censo y no se determinan impuestos, digamos, uno por ahí
no esperaría consecuencias demasiado importantes. Pero bueno, realmente no lo sabemos todavía. Una vez completado estos formularios online, ¿hay que solicitar alguna especie de comprobante de que uno los realizó? No, la misma página, una vez completados los datos, si uno quiere confirmarlo y faltan datos, no deja confirmar el trámite hasta que esté completo lo requerido. Hay campos que son obligatorios. Esos campos obligatorios tienen que estar. Cuando se acepta el trámite, el mismo sistema emite un acuse de recibo de presentación con un número, y ese número de RUP es justamente el que solicitan los organismos pertinentes cuando uno quiera hacer algún trámite en particular. Eso a nivel provincial. ¿Y qué pasa a nivel nacional? Bueno, y a nivel nacional, ahí sí digamos, los cambios son bastante importantes. A nivel nacional lo que se intenta es, por medio de una resolución conjunta de AFIP y de varios ministerios y organismos nacionales, es eliminar varios regímenes de información que estaban vigentes a la fecha y unificarlos en uno solo para simplificar la información que uno debe presentar periódicamente. Digamos, lo que se ha incorporado, por ejemplo, en un mismo registro es toda la información de hectáreas sembradas, de kilogramos producidos, de existencias a unas determinadas fechas del año. Se han eliminado también los registros de granos como los conocíamos, los de semillas de siembra. Digamos, se hizo toda una unificación de información. Eso va a formar parte de lo que se llama SISA, que es el Sistema de Información Simplificado Agrícola. Tiene vigencia a partir del 1 de noviembre y estar incorporado en ese registro SISA o no estarlo, o bien estar y obtener, digamos, categorías de bajo cumplimiento, bueno, eso le va a implicar al productor mayores retenciones de impuestos a la hora de vender los granos, menores devoluciones de impuestos y bueno, eso realmente es deseable que todos los productores estén incorporados en este SISA y que todos estén en la categoría, en la mejor categoría, por lo tanto, para que sufran menos retenciones de impuestos y esos impuestos puedan ser devueltos en un plazo de 45 días. ¿Qué hace que una persona esté dentro de una u otra categoría? Bueno, justamente cuál es su rol dentro de la producción agropecuaria. Por ejemplo, una persona que es dueña de un lote rural pero que no lo explota, bueno, él va a tener la categoría de propietario. Una persona que explota la producción, sea dueño o no lo sea, bueno, va a tener la categoría de productor. Luego, digamos, hay más categorías como por ejemplo los corredores de cereales, los mercados a término, digamos, todos ellos, los mismos exportadores, todos ellos tienen categorías específicas, pero en lo relacionado a Armstrong, generalmente nosotros nos vamos a encontrar con la categoría de productor y con la categoría de propietario de la tierra. Ambos tienen que estar incorporados en el SISA. Ese SISA, digamos, va a tomar información de los regímenes vigentes a la fecha. Por lo tanto, es importante y es una recomendación de AFIP que todos esos regímenes que todavía están vigentes y que dejan de estarlo ahora el 31 de octubre estén cumplimentados, estén al día, como para que la migración de la información sea correcta y después no haya problemas ni inconvenientes en la comercialización de los granos. En general lo que uno intenta es comenzar desde el origen, desde el principio. Es decir, ¿quién es dueño de la tierra? En general ese es el primer paso. O sea, lo que uno intenta es, generalmente en cada estudio contable hay clientes que son propietarios de tierras y arriendan a terceros. Hay otros que son productores dueños de sus propias tierras y están quienes son productores y arriendan la totalidad de sus lotes. Entonces vos tenés varias combinaciones. Lo primero que hay que hacer, y es una de las cosas fundamentales para el SISA, es empadronar los domicilios. ¿Eso qué es? Es que cada uno de los propietarios de la tierra de alguna manera informe a AFIP y empadrone, se llama, los lotes de los cuales es propietario. ¿De qué manera? Con varios elementos que AFIP exige. Por ejemplo,
fotocopia de los impuestos inmobiliarios, fotocopia de las escrituras que demuestran, o los instrumentos que demuestran la titularidad de la tierra. Y aparte de eso, digamos, es importante georreferenciar la zona, exactamente el lote. Uno, digamos, lo que hace es, por medio de la herramienta Google Maps, debe dibujar el perímetro del lote y por lo tanto queda absolutamente identificado y asociado a la escritura y al impuesto inmobiliario. De esa manera el propietario cumple su parte, que es dar de alta un domicilio, es decir, un lote. Luego deja o le da la posibilidad a quien produce en ese lote empadronar su actividad. Es decir, que esa persona pueda demostrarle a la AFIP que es parte, que es productora de ese lote que empadronó la persona anterior, que es el propietario. ¿De qué manera? ¿Cómo lo demuestra? Con el contrato de arrendamiento. O bien, si hay otro tipo de contratos agrícolas, digamos, son también válidos. Pero con el contrato de arrendamiento lo que dice es, yo soy productor, arriendo esta parcela al propietario y de esa manera se sube el contrato también a la página de internet y hay que demostrar, o hay que, mejor dicho, informar de qué manera se paga el arrendamiento, si es en granos, si es en dinero, quiénes son los productores, si hay más de uno, es decir, se informa desde el comienzo hasta el final absolutamente todo. En el CISA, algo que es muy importante y que un poco sigue la regla de esta gestión de AFIP es calificar a los contribuyentes con letras. Digamos, los contribuyentes que tienen letras más bajas son los contribuyentes más cumplidores y los que tienen categorías más altas son contribuyentes menos cumplidores. Cuando hablamos de más cumplidores, ¿a qué nos referimos? A la presentación de declaraciones juradas, es decir, o sea, lo que AFIP evalúa es si las declaraciones juradas, ya sean informativas o determinativas de impuestos, están todas presentadas. Si están todas presentadas, evalúa si están pagas. Otra de las cosas que se evalúan es si una persona, por ejemplo, cumple con sus obligaciones de pagar jubilación al día. O sea, es un poco una evaluación que hace la AFIP. Ellos cortan información de manera mensual y de ese corte de información evalúan y asignan una categoría. Luego uno tiene la posibilidad de presentar una disconformidad y pedir un reproceso, pero más allá de eso, lo que es importante es siempre, dentro de lo posible, tener un buen estado de cumplimiento en sus obligaciones frente a AFIP. Entonces, el CISA lo que incorpora, al igual que muchas otras cosas, como por ejemplo planes de pago, es darle un incentivo al cumplidor y una suerte de castigo a quien no cumple. ¿Cómo sería? En el CISA, el incentivo se traduce en menores retenciones de impuestos y en la devolución de la totalidad de alguno de esos impuestos. Los menos cumplidores se le retienen mayores impuestos y se devuelven menor cantidad, y así, digamos, se va juzgando a una persona, o mejor dicho, a un contribuyente, de acuerdo al grado de cumplimiento. Se lo incentiva con menores retenciones y al que no cumple se lo castiga con mayores retenciones y con menores devoluciones. Digamos, de esa manera es que al productor realmente le va a interesar tener una buena categoría dentro del CISA, porque financieramente el cambio de las retenciones es importante. Hoy en día, digamos, con el precio de los cereales y realmente un porcentaje que va del 5 al 8, es una diferencia bastante grande y bueno, a lo mejor se puede solucionar simplemente presentando declaraciones que están no presentadas o realizando pagos que por ahí quedaron pendientes, y se puede solucionar fácilmente. ¿Hasta cuándo hay tiempo para hacer esta inscripción, este empadronamiento dentro del CISA? Digamos, lo que AFIP está recomendando es que esté todo cumplido al 15 de octubre. El 15 de octubre lo que se espera es que AFIP de alguna manera informe a cada uno de los futuros integrantes del CISA cuál va a ser su condición y cuál va a ser su categoría asignada. Entonces, ¿por qué el 15? Porque lo que ellos prevén es que del 15 al 31 que termina el mes, esas personas que han tenido una categoría
que no es del todo buena, tengan esas 2 semanas para cumplir o intentar cumplir con lo que les falta para poder incorporarse en una buena situación. Entonces, lo importante cuanto antes. Si es antes del 15, mejor, y si no, del 15 al 31 va a ser el periodo de regularización. Luego, como yo te decía, los cortes de información generalmente son mensuales y posiblemente un contribuyente que entre en una categoría no tan buena pueda mejorar o también viceversa, digamos, una persona que ingresa en una buena categoría termina después empeorando por la falta de algún cumplimiento de alguna declaración.